Muy buenas tardes. Eh, Hoy es jueves 9 de agosto 2018. Siguiendo estas charlas que hacemos semanalmente, hoy quisiéramos hablar de un tema que podría llevar por título movilización o recolección de firmas, con signos de interrogación. Esto responde a la actualidad, inclusive podríamos decir de los últimos años, 7 años, 6 años, 5 años, 4 años, o sea, en los últimos años, eh, asistimos a este fenómeno. Ustedes saben, los que han escuchado o visto estos programas en otras oportunidades, que hemos planteado reiteradamente la necesidad para interpretar la situación económica, social y política de cualquier país del mundo y por lo tanto el nuestro. La correlación de fuerzas entre los grandes actores, medianos actores y pequeños actores. Entonces, hubo alguna audición o programita en que hablamos, por ejemplo, de los amos del mundo. Los amos del mundo como aquellas familias que han acumulado riquezas a través de siglos y hoy controlan los destinos de gran parte de la humanidad, con inmensas riquezas en sus manos y inmenso poder que esas riquezas les dan. Y entonces, eso fue objeto de algún otro programa. Pero entonces, ¿por qué mencionamos eso? Porque hemos planteado desde ese momento, o en reiteración real, el saqueo a que están sujetos todos estos países, o gran parte de los países, o casi todos los países, bajo la influencia y el control de los amos del mundo. Bien, quiere decir que en nuestro país, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando los actores de la Segunda Guerra Mundial empezaron a cobrar lo que sería el botín, según el resultado de la guerra, nuestro país, como tantos otros, empezó a sentir la presencia de los ganadores de la guerra y por lo tanto comenzó la penetración en estos países de los poderosos del mundo y paulatinamente se fue acelerando hasta convertirse, como lo vemos hoy en día, en un desenfrenado saqueo. Las necesidades de los amos del mundo de seguir acumulando pautan esas velocidades y a su vez, como hacen un control de gran parte de la tierra, presionan sobre los gobiernos para que aceleren la entrega que le es beneficiosa. Y allí donde hay resistencia, ya lo hemos planteado, se toman medidas punitivas, se lleva la guerra o la invasión o actos violentos, genocidios o muertes selectivas. Toda esa gama que ya hemos hablado de estos temas. Pero entonces llegamos al punto del saqueo que en nuestro país se acelera en los últimos años, como en otros lugares del mundo, de igual forma. Y entonces vemos cambiar
el esquema productivo del Uruguay según las necesidades de los amos del mundo. O sea, dejan de tener influencia los tradicionales gestores de la producción, uruguayos ellos, para dar paso a una gestión en cuanto al modelo productivo ya directo de los amos del mundo. Entonces vimos entrar la forestación en forma masiva hace muchos años desde esto, por allá en los años 60, 70, empieza a poner el primer pie y el primer árbol para paulatinamente generar una forestación de este país. Y mucho más tarde vimos por qué se forestaba este país. Y era para alimentar plantas de celulosa que son un muy buen negocio para los amos del mundo y un desastre para estos países. Un desastre porque afecta toda la tradicional producción alimentaria y sustentable para introducir un factor de contaminación y de depredación de la tierra, el agua y el aire. Quiere decir que ese saqueo se empezó a hacer muy visible y a la forestación se le agregó el monocultivo transgénico, como por ejemplo de la soja, en función de los intereses ajenos. Entonces se le hizo un cerco al productor nacional en cuanto a que debía de plantar soja, porque llegó un momento que o plantaba soja o se tenía que ir del campo. Estamos hablando en el plano de la producción rural siempre. Bueno, y quiere decir que a la forestación se le agregó el monocultivo transgénico. Hubo adelantados, individuos a los que se acostumbra llamar ambientalistas, pero en realidad gente más informada que el común de la gente, que alertó el desastre que viene atrás de estos modelos que no reparan en destruir la tierra, el agua y el aire. Pero en realidad no hubo una resistencia generalizada. Hubieron unos adelantados que alertaban y aún alertan sobre la problemática. Así llegamos a otra presencia notoria de esta faz de saqueo que le sufren estos países y apareció la propuesta de la megaminería o minería a cielo abierto. Fue allí con el proyecto en la Ruta 7, Valentines, Cerro Chato, en fin, abarcaba la radio de influencia de varios pueblos del interior. El proyecto era Tirí. Y recién ahí hubo una resistencia organizada, visible, digamos, de cierta enjundia. Entonces se empezaron por organizar los productores, los cientos de productores afectados, que se iban a quedar sin tierra porque es imperativo, o sea, la multinacional tiene preferencia y el Estado uruguayo le asegura que se puede quedar con campos que tradicionalmente, por cientos de años podríamos decir, estaban afectados a la ganadería o a la agricultura. Quiere decir que la violencia de la megaminería trajo la primer forma organizada visible en cuanto a la resistencia.
Entonces, comenzó localmente, después como la explotación de la megaminería también iba a afectar no solo a los productores de esa zona, sino también a- al turismo de la costa atlántica, por los caños por donde iba a circular el mineral hasta puertos de agua profunda a construir, que también afectaban la... Bueno, se fue creando una bola de nieve a la que se sumaron gente que se sensibilizó con el tema, como entendiendo que ya el saqueo tenía carácter de atropello. Quiere decir que ahí empezaron a llegar aquellas marchas de hace 7 años, por 18 de julio, digo, que comenzaron terminando el 18 de julio, después se hicieron en forma reiterada contra la empresa megaminera, una o dos veces por año. Movilizaciones importantes para este país, eh, con 10, 12, 15, 18 mil personas por 18 de julio, eh, resistiendo a esa forma depredadora de un saqueo declarado. Quiere decir que hubo movilizaciones importantes. Bueno, y acá estamos llegando al tema que queremos abordar. El gobierno de turno, que es el que en realidad le allana el camino a los capitales multinacionales que vienen a saquear, para darle un marco jurídico a esta entrega, plantean, construyen, elaboran una ley que habilita la megaminería, como para darle una base jurídica al saqueo. Y acá aparece en lo que podríamos llamar la parte de la resistencia, una propuesta que no es de movilización, sino la recolección de firmas para que en este país hubiera un plebiscito respecto a la instalación de emprendimientos megamineros en el Uruguay. Quiere decir que esa propuesta que surgió del campo de la resistencia necesitaba, creo que 260 o un poco más firmas, 260.000, para que, si eran aceptadas como válidas por el gobierno de turno, habilitase en las elecciones nacionales, en ese caso era el 2014, la posibilidad que el pueblo en un plebiscito conjuntamente con la votación del candidato a presidente, al parlamento, etcétera, votara si quiere este pueblo megaminería, sí o no. Ese plebiscito. Quiere decir que apareció con fuerza la propuesta diferente de la movilización, que es la de recolección de firmas. Esto trajo en el campo de la resistencia un gran debate e incluso divisiones. Porque una parte de la resistencia no estaba de acuerdo con levantar firmas. ¿Por qué no estaba de acuerdo? Y bueno, porque consideran que levantar firmas es desmovilizador. Quien firma, firma y se va para la casa y espera, se desentiende del tema. Pero el que marcha por la calle en una movilización de miles de personas no tiene el mismo enfoque. Pero más que nada, la explicación o la fundamentación de los que no querían
recolección de firmas, aparte de ser desmovilizador, se consideraba que se le hacía un gran favor al gobierno de turno, pues el idioma al que son sensibles los políticos de una democracia representativa es gente en la calle, porque eso es muy visible y les da una idea de que su suerte, la de esos políticos, en las próximas elecciones está en juego. Bueno, eso sucedió, hubo esa división en el campo de la resistencia y bueno, al final las firmas para el no a la megaminería a través de los años, varios años recogiéndose firmas, no menos de 3 años hace que se recogen firmas, creo que se cesó de juntar firmas, no llegaron a 100.000 personas. De las 260 necesarias para que, si eran aprobadas las firmas y estaban correctas, hubiera plebiscito en una elección nacional que puede ser cuando se tengan las 260, puede ser en las próximas 2019 o en las otras de 2024. Quiere decir de que de alguna manera se laudó el debate. Porque ¿cuál era el problema que veía la resistencia que no quería la recolección de firmas? Y era de que la conciencia de nuestro pueblo, el electorado, que si se llegaba al número suficiente de firmas iba a producir un plebiscito, no le daba para comprender la necesidad de rechazar el proyecto de una ley habilitante para la megaminería. Quiere decir que si se iba al plebiscito se podía perder perfectamente ese plebiscito y al no haber un rechazo mayoritario del pueblo, de una forma implícita estaban habilitando a la instalación de toda la megaminería que se quisiese. Pero además con un agravante. Podía suceder, porque esas cosas, de que se llegara a la cifra de los 260.000, hubiera plebiscito cuando llegaran a las elecciones nacionales y el pueblo dijera no a la megaminería. Pero está estipulado en la parte jurídica de nuestro país que llegado ese momento, el Parlamento está facultado a modificar el proyecto que se rechaza para aprobar una alternativa o una versión sucedánea del proyecto presentado. Quiere decir que, según esta visión, un esfuerzo gigantesco iba a terminar quienes se movilizaron o recolectaron con un esfuerzo gigantesco iban a ahogarse en la orilla. Si la voluntad gubernamental era que hubiera megaminería, todavía tenía la chance, con un voto popular contrario a la megaminería, en reformar el proyecto para hacerlo viable o para que se aceptara legalmente, no por voluntad popular, sino por las facultades que tiene el Poder Legislativo de modificar la ley para aprobarla. Quiere decir que esto me extendí tanto en esto porque es un gran ejemplo de este tema que abordamos hoy. Después vimos, por ejemplo, recoger firmas en Tacuarembó, el departamento de Tacuarembó. ¿Para qué?
para que no hubiera megaminería y no hubiera fracking, que es la explotación de petróleo mediante un sistema eh, que perfora el suelo y rompe las rocas, en fin, y que en esa zona del país iba a afectar nada menos ni nada más que el acuífero Guaraní. Entonces, en un departamento muy poco poblado, como está Coarembú, se recogieron 13.000 firmas, una cantidad enorme para el departamento de Tacuarembó, expidiéndose en forma departamental contra el proyecto de explotación o de saqueo, vamos a utilizar ese lenguaje que ya venimos utilizando, en ese caso en el departamento de Tacuarembó. Quiere decir que se entregaron las firmas en la Corte Electoral y allí las firmas no le dieron ni siquiera un valor político. Dijeron que, no sé cuál fue la chicana, que se presentaron fuera de fecha o alguna cosa así. Y, digamos, se murieron de risa de los 13.000 firmas. Quiere decir que ahí tenemos otro caso en que la recolección de firmas no tuvo un valor a la hora de las decisiones en este país. Después podríamos hablar, por ejemplo, en Canelones, una comisión, la comisión que se levantó para prohibir la plantación de soja transgénica en el departamento. Porque este departamento de Canelones ha sido tradicionalmente el productor de alimentos para este país. Y el avance de las plantaciones de soja hace inviable la producción del tradicional hortelano y chacrero, productor de hortalizas, fruta, etcétera, porque el invasivo cultivo de la soja transgénica los desplaza y los manda fuera de lo rural a otros destinos a esos productores. Entonces, en esa campaña se levantaron 12.500 firmas que se entregaron a las autoridades departamentales también, en tiempo y forma. Y el resultado fue totalmente negativo. El gobierno departamental no respetó esa voluntad popular, sino que ni siquiera otras manifestaciones públicas que hubieron al respecto, sino que aprobó un plan de ordenamiento territorial que mantiene e inclusive colabora con el desarrollo del cultivo transgénico que está liquidando a Canelones como productor de alimentos. Quiere decir que otra levantada de firmas que no tuvo efecto. Pero hoy en día estamos enterados que se están levantando firmas. Hay distintas vertientes y distintas cosas. Entonces, se levantan firmas para que un legislador gane lo mismo que un maestro, o que el presidente de la República gane lo mismo que un maestro. Se levantan firmas por un no a la bancarización, que es otra forma de saqueo que sufre este país. Pero no es una iniciativa, hay dos diferentes. Ambas recogen firmas para un no a la bancarización. ¿Verdad? Últimamente también se levantan firmas para que no se instale la tercera planta de celulosa monstruosa en el centro del país. E inclusive en este mes de agosto
está pensado ir y entregarle al gobierno las firmas que se hayan recogido hasta ese momento para tratar de frenar la debacle. Bien. Quiere decir que a esto también hay que sumarle que se quieren levantar 700.000 firmas para un no a la ley de riego, para ir luego a un referéndum, ¿no? Es un esfuerzo gigantesco. Entonces, tenemos a la población levantando firmas. Y a su vez, todos los antecedentes que conocemos de la levantada de firmas en los últimos años no llevan a ningún lado. No es vinculante con una decisión política que contemple las razones por las cuales se levantaron las firmas. Quiere decir que esta charla o programita nosotros le vamos a llamar así: movilización o recolección de firmas. Veamos. Ambas actitudes, la de movilizar en la calle, que creemos nosotros, en esa creemos nosotros, es la forma de presión política al poder político. Creemos en eso. Pero detengámonos un momento. ¿Tiene algo positivo la recolección de firmas? Porque dijimos que es desmovilizador. La gente firma y se va para la casa. Se desentiende. Después del tiempo dice: ¿qué pasó que yo firmé? ¿Ah? Con este tema. Bien. La recolección de firmas tiene algunos aspectos positivos, si bien nosotros no creemos en ese mecanismo, que es que el que opera como recolector se hace en la calle, en las esquinas, en las ferias, toma contacto con un poblador y le explica de qué se trata y por qué se están levantando firmas. Quiere decir que eso es muy positivo, ¿verdad? Es muy positivo porque opera como difusor del tema, ¿verdad? Pero, ¿cómo podríamos decir? Es una flor de fango, porque la recolección de firmas es desmovilizadora. En nuestra convicción es eso. Y veamos, ¿cuándo hubo algo en que el pueblo ante el saqueo triunfó? Está el tema de la caída de Aratirí, que hay más de una biblioteca o una interpretación, y unos dicen: no, Aratirí no salió por que bajó el precio del hierro, y entonces se desinteresaron. Y otros decimos que si bien bajó el precio del hierro, la inversión tuvo la presión de gente movilizada en la calle. Muy importante movilización. Bien, entonces queremos dar un ejemplo de movilización que terminó en el triunfo de los resistentes. ¿A qué nos referimos? A el planteo de la multinacional de establecer o reabrir la cantera en Suárez. La vieja cantera que tuvo un accidente aquellos años de dictadura, que murieron por una explosión operarios, fue una tragedia. Pero bueno, pasado el tiempo, está el planteo de reabrir esa cantera
Y la propuesta de la empresa multinacional es avalada por el gobierno. Está aprobada. El pueblo de Suárez, que es lo aledaño al lugar de la cantera, eh, en primera instancia está de acuerdo porque, como siempre se dice en estas circunstancias, va a traer trabajo, etcétera, se va a mover todo esto, bien. ¿Por qué decimos nosotros que fue un triunfo de la resistencia? Porque fue fruto de la movilización que se rechazó el proyecto. ¿Y qué movilización fue? En un pueblo donde política partidariamente votó al gobierno, había una razón más que el sueño de tener más trabajo, que era una propuesta de su gobierno para la mayoría de los habitantes de Suárez. Entonces, ¿cómo se logró rechazar ese proyecto? Bueno, los resistentes no eligieron el camino de la recolección de firmas, sino se tomaron el trabajo casa por casa de hablar en la población de Suárez en un escenario adverso. Cuando ese trabajo empezó a dar frutos, se hicieron movilizaciones en el propio pueblo, marchas en el propio pueblo. La actitud de ediles locales se modificó. ¿Por qué se modificó? Por la presión de la movilización. Porque el edil local también piensa en su propio interés, y si este pueblo se manifiesta en contra de la cantera y él está a favor, poco futuro político va a tener. Entonces empezaron a girar ediles locales del mismo partido de gobierno. Después empezaron a girar a favor de la resistencia los comerciantes locales. Por último, el sacerdote de la iglesia de allí hizo lo propio, que también estaba a favor del proyecto. Y así fue un progreso, una progresión que llevó al gobierno departamental, y donde los ediles departamentales sufrieron la misma presión de la movilización y empezaron a plegarse a la resistencia. Y el último, digamos así, para decirlo gráficamente, en caer fue el propio intendente, que contra la opinión del gobierno nacional, que ya había aprobado, su gobierno nacional, que ya había aprobado el proyecto, termina plegándose a la voluntad popular. Es, en los últimos años, el único caso que nosotros vimos de un triunfo de la resistencia clara, no hay ninguna duda. Inclusive nos comemos algunos episodios donde el gobierno nacional vino a presionar a Suárez y vino a presionar a su corriente política, que el proyecto tenía que salir, y ese pueblo, por más que partidariamente estaba con el gobierno nacional, dijo no, todo gracias a un trabajo de movilización y explicación, que siempre la movilización es un esfuerzo mayor. ¿Cómo se hace para que una persona que no tenga antecedentes al respecto tome la decisión de participar en una movilización en la calle? No es sencillo. No es sencillo. Nosotros entendemos que es el único camino posible. Y este gobierno, que llegó hace unos años al poder político, sí lo tendrá claro eso, que fue
antes de ser gobierno, el actor de infinidad de movilizaciones en la calle. Entonces sabe muy bien el significado y de lo que puede traer y la presión que puede traer la movilización en la calle. Bien, entonces tenemos en el campo de la resistencia por lo menos dos formas. La de la movilización y la de la juntada recolección de firmas. Y nosotros nos manifestábamos a favor de la movilización. La movilización no es nada sencilla, pero entendemos que es el único camino si queremos modificar la realidad. ¿Por qué? Porque los caminos legales, nosotros tenemos otras experiencias, los caminos legales, por ejemplo, la lucha que hubo en la ciudad de la costa contra la contribución abusiva. Los caminos legales llevan a un pantano que el poder lo maneja con total fluidez. No se arriba a ningún puerto. A lo sumo, el camino legal le puede salvar la situación individual a alguien. Pero el saqueo no se detiene mediante ese recurso. Bien, y entonces estas noticias, hay mucha gente muy bien intencionada que quiere resistir a proyectos de saqueo, pero creemos que tiene que haber un debate en el seno de la resistencia que vaya clarificando las formas eficientes de resistir. Y ese debate va a tener que traer por sí las fundamentaciones y los ejemplos que en este breve espacio de hoy estamos mencionando. Entonces, no tenemos alma de cuervos y no queremos decir de que las firmas para no a la bancarización se vayan por la boca de tormenta, las firmas contra UPM2 se vayan por la boca de tormenta. No, es algo, ¿verdad? O sea, dicho de otra manera, yo voy a firmar por el no a la bancarización, por las dos iniciativas voy a firmar. Voy a firmar por UPM2 y así otras iniciativas. Pero no es que crea que eso nos lleve a puerto. No lo creo. No lo creo por nuestra propia experiencia. Nos indica que no lleva a ningún lado, porque el poder político ha cultivado de una forma, digamos así, bastante cínica y perversa, estas mecánicas en donde hasta exhortan a que levanten firmas. Cualquier cosa menos la movilización. ¿Por qué? Porque tienen 1000 recursos. Si se llegan a las firmas necesarias para, ¿no? Tienen 1000 recursos para desconocer la voluntad popular expresada mediante las firmas. ¿No es así? Y, digamos, nos faltaría darle un marco más preciso a esto, y es de que, ¿cómo hace un ciudadano para resistir algo que considera que lo perjudica? Entonces, el camino tradicional se le contesta a ese ciudadano:
dentro de 5 años no te equivoques y votá al que va a hacer respetar tus intereses. Pero lo que pasa es que estos embates del saqueo son tan veloces que es inviable esperar una elección, porque en 5 años no nos queda país. En poquito tiempo ya más de la mitad de la tierra está en manos de extranjeros. En poquito tiempo están contaminados arroyos, ríos, los cauces del río más grandes del Uruguay están totalmente contaminados y se plantea seguir adelante hasta hacer un caldo químico los ríos uruguayos. Ha muerto la vida, los peces, los animales de los campos. Y no se abrió todavía la página de la influencia en la salud humana. No se abrió. Acá todavía no se abrió, porque eso es tremendo. Así como mueren plantas y animales, el hombre, ¿qué pasa? ¿De qué está hecho? Para que no sea afectado. Se oculta, se oculta. Bueno, pero el tema de hoy era ese, movilización o recolección de firmas, como un tema de reflexión, ¿verdad? Y por aquí nos quedamos en el día de hoy.